Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros espectadores profesionales de la salud de las EPS e IPS y a la comunidad en general que desde Cartagena, Colombia o el resto del mundo se unen a esta transmisión. La Casa del Niño, buscando fortalecer la transferencia de conocimiento y su experticia en la gestión clínica, nos invita a participar en la jornada de actualización de guías de práctica clínica en pediatría como un aporte de la institución al desarrollo del conocimiento médico y la gestión clínica en la ciudad de Cartagena y la región Caribe. Agradecemos a todos su sintonía e interacción en esta jornada en la que presentaremos las guías de práctica de manejo de la enfermedad diarreica aguda. Mi nombre es Angélica Pérez, soy quien coordina las comunicaciones en la Casa del Niño y los invito a que compartan esta transmisión con sus familiares, amigos, grupos de WhatsApp y a que hagan sus preguntas y respuestas relacionadas con el tema en el espacio que ofrece la transmisión. A continuación les voy a presentar al director de calidad de la Casa del Niño, el doctor Hernando Vaquero, y la doctora Jules Gallardo, quien es residente de tercer año de pediatría de la Universidad de Cartagena. Rota actualmente en nuestro hospital infantil Napoleón Franco Pareja, Casa del Niño. Si alguno de ustedes, los participantes que están conectados, quieren realizar alguna pregunta para los expositores, pueden escribirla en los comentarios y más adelante estaremos dándole la respuesta. Entonces, no siendo más, bienvenido, doctor Vaquero. Bueno, muy buenas tardes a todos quienes están conectados con la Casa del Niño. En este ejercicio que estamos haciendo de difusión los días viernes, es un proceso que es vital para nosotros y que queremos compartir, como es la implementación de las guías de práctica clínica, en un tema tan importante en la consulta diaria como es la enfermedad diarreica aguda. Hoy les mostraremos un abordaje clínico, pero lo más importante que quiero hacer como énfasis es en la necesidad de que todo este ejercicio nos lleve a disminuir la variabilidad en la práctica médica, que es el tema central hoy en día de la seguridad del paciente. En la Casa del Niño y en la Fundación Lucio Doña Pilar estamos comprometidos con la calidad y la seguridad, y en ese sentido, pues es un honor presentar a la doctora Yuri, que nos acompañará hoy en presentarnos y compartir con ustedes este proceso de implementación en la adopción de la guía de práctica clínica de enfermedad diarreica aguda. Estamos atentos a poder recibir todas sus preguntas, sus sugerencias, y una feliz tarde. Le doy paso a la doctora Yuri. Buenas tardes, mi nombre es Jules Gallardo, residente de tercer año de la Universidad de Cartagena. Y en la tarde de hoy pues vamos a hablar sobre enfermedad diarreica aguda. Vamos a hacer la presentación de la guía de práctica clínica del Hospital Infantil Napoleón Franco, Casa del Niño. Voy a compartirles la presentación. Ya les... Listo. Bueno, entonces, esta guía de práctica clínica, pues, que tenemos acá en el hospital, está basada en la guía del Ministerio de Protección Social y, pues, el Ministerio de Salud y Protección Social, pues, para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad diarreica aguda. La doctora Roxana Fortis, que es pediatra de la institución, que trabaja en área de urgencia y consulta externa, pues fue la encargada de realizar como tal la adaptación de esta guía en compañía pues del doctor Hernando Vaquero, que acabó de presentar. Entonces, la idea de realizar esta guía obviamente es
garantizar la atención a nuestros pacientes, a la población pediátrica. Sabemos que la enfermedad diarreica aguda es una de las patologías más frecuentes por la que consultan a casa del niño y que consultan también a centros de primer nivel, así que es importante que sepamos cómo manejar esta patología tan frecuente. Pues en el código decía 10, pues eso este es el código que normalmente utilizamos acá en casa del niño. Y bueno, y empezando ya como tal con la patología, con la enfermedad, entonces tenemos que la enfermedad diarreica aguda es esa, se caracteriza o se va a definir como esa patología donde hay presencia de deposiciones líquidas o acuosas que van a estar asociadas a otro tipo de sintomatología, vómito, fiebre, y que, bueno, importante que el número de las deposiciones nos va a ser, y es como un criterio para hacer el diagnóstico de la enfermedad diarreica aguda, que deben ser al menos 3 en 24 horas. El otro ítem importante para hacer la definición, para hacer el diagnóstico, pues va a ser el tiempo de evolución. Una enfermedad diarreica aguda puede durar 14 días. Hasta 14 días es lo que puede durar para ser considerada como tal de forma aguda. Esto va a cambiar un poco en los niños mucho más pequeños. Un niño de 2 meses vamos a considerarla una enfermedad diarreica aguda solo hasta los 7 días, porque después de ahí pues ya tendríamos que implementar una serie de estudios para mirar por qué la evolución tan larga del cuadro. Sabemos que, como cualquier otra patología de la edad pediátrica, la mayoría de la etiología es secundaria, pues aquí la enfermedad diarreica aguda no es la excepción, pero también puede ser causada por bacterias o por parásitos. Desafortunadamente se asocia muchísimo a desnutrición, creando casi que un círculo vicioso. Cuando nuestros pacientes presentan esta enfermedad, pues van a tener, sobre todo si se asocian con intolerancia de la vía oral, pues van a estar con menos ingesta de los nutrientes, menos ingesta calórica, y esto pues va obviamente a afectar su estado inmune y va a facilitar nuevos episodios de diarrea. Así que la desnutrición me afecta, me permite que pues sea mucho más fácil la presencia de diarrea, y esto me va a hacer disminución de la ingesta calórica. Entonces, pues un sinónimo de enfermedad diarreica aguda es la gastroenteritis aguda, que generalmente aparece en los textos de guía, donde damos en guías vamos a encontrar como este sinónimo. Por ejemplo, cuando estamos evaluando a nuestro paciente con enfermedad diarreica aguda, pues desde antes de que presente la patología, pues lo ideal es investigar qué factores de riesgo vamos a encontrar. Entonces, cuando nos encontramos en nuestra consulta por cualquier otra situación, pues lo ideal es que comenzamos a investigar estos factores, tanto de riesgo como protectores. Entonces, entre estos factores vamos a encontrar la presencia de lactancia materna, vamos a encontrar el tabaquismo en el hogar. Obviamente, como es una patología, está muy asociada a la higiene, entonces investigar cómo están haciendo el aseo de los alimentos, cómo los están cocinando, qué tipo de agua están ingiriendo en las casas, si hay otras personas que tengan enfermedades diarreicas agudas, cómo están haciendo la eliminación de las excretas. Todas estas cosas las comenzamos a investigar en nuestras consultas para tratar de hacer algún tipo de cambio en todos estos factores. Y obviamente los factores protectores pues van a estar casi que contrarios a todos estos factores. El hecho de que la madre tenga una buena educación, con una lactancia materna exclusiva, realmente hasta los primeros 6 meses, que tengamos en la casa agua potable, buen uso o buena eliminación de las excretas, que si el niño utiliza biberón, sea limpiado con agua hervida, o que tengamos una muy buena higiene en todo lo relacionado con los implementos de nuestros niños. Como les decía, la etiología más frecuente de la enfermedad diarreica aguda van a ser los virus. En este caso, el rotavirus es
el que corresponde casi que a un 50% de la enfermedad. Podemos encontrar otros gérmenes como los adenovirus, podemos encontrar bacterias en nuestra población. La bacteria más común es la Escherichia coli, pero también podemos encontrar salmonella o shigella. Y podemos incluso encontrar como agente biológico de la enfermedad diarreica aguda, pues la Giardia o la entamoeba-colitis. Cuando nosotros estamos evaluando a nuestro paciente con enfermedad diarreica aguda, es importante que evaluemos el estado de hidratación. Realmente las complicaciones, la mortalidad de esta enfermedad está asociada a esto, a que no hagamos un buen manejo de la hidratación en nuestros pacientes. Así que diagnosticar si las deposiciones son líquidas o no, realmente pasa a un segundo plano cuando estamos ante el examen general. Entonces, desafortunadamente no tenemos un signo clínico confiable o único que nos haga hacer el diagnóstico de deshidratación o que nos permita evaluar claramente la deshidratación, pero tenemos la sumatoria de varios, los más confiables, pues el llenado capilar lento, el pliegue cutáneo, la respiración anormal. Sin embargo, como una gran población de nuestros niños, un gran porcentaje de nuestros niños está con desnutrición, estos signos también se podrían ver en un paciente desnutrido y pues nos haría un poco más difícil la evaluación de la deshidratación. Signos de gravedad que tenemos que estar muy atentos, estar buscándolos son signos de dificultad respiratoria, signos de shock, de acá, pues los que ya comúnmente conocemos, la piel moteada, un llenado capilar lento, taquicardia, hipotensión. Desafortunadamente en la edad pediátrica, cuando encontramos que nuestro paciente tiene hipotensión, pues ya nos han empezado a avisar desde hace mucho tiempo que algo está pasando y no hemos hecho lo necesario, o desafortunadamente nos llega ya cuando ha pasado mucho tiempo en el que el paciente ha estado presentando los síntomas anteriores. Incapacidad para beber, signos neurológicos que van a ser desde confusión hasta incluso coma, anormalidades electrolíticas y pérdida de peso corporal. Esta pérdida de peso corporal, por ejemplo, nos va a ayudar a clasificar también el grado de deshidratación de nuestro paciente. Lo ideal es que nosotros tengamos el peso sano de nuestro paciente y con eso calcular cuánto ha perdido y así podemos hacer como una relación con el grado de deshidratación. Entonces, si ya conocemos el peso previo y nuestro paciente ha perdido alrededor de un 5% de ese peso corporal, pues podemos clasificarlo como una deshidratación leve. Si está entre un 5 y un 10% moderada y si definitivamente hay una pérdida mayor del 10%, estamos ante una deshidratación grave. Volvemos al punto en que muchos de estos pacientes no tenemos ese antecedente o no tenemos esos datos, así que nos toca con el examen físico comenzar a evaluar el estado de deshidratación. Vamos en la clasificación de esta deshidratación, vamos a usar una semaforización en la que vamos a tener algunos sitios que nos van a ayudar a clasificar a nuestro paciente y dependiendo de esa clasificación, pues así va a ser el manejo que hagamos. Entonces, el paciente que vamos a clasificar como rojo, como grave, como el que tenemos que actuar, inmediatamente pues nos va a manifestar vamos a encontrar algunas características en el examen físico. Entonces, van a ser pacientes con una alteración del estado de conciencia. Generalmente van a estar letárgicos o incluso podemos encontrarlos ya inconscientes. Vamos a encontrar los ojos hundidos. Estos ojos hundidos, pues generalmente lo podemos encontrar también en deshidratación moderada, pero asociado a un pliegue cutáneo muy, muy lento que se recupera después de 2 segundos, un llenado capilar también mayor de 2 segundos, unos pulsos débiles. Un paciente que cuando se le ofrece el líquido ni siquiera lo puede aceptar, ni siquiera lo puede beber o mucha dificultad, pues todas estas características nos van a hacer clasificar a nuestro paciente como una diarrea con deshidratación grave y en este caso pues tendríamos que implementar el plan C de hidratación que pues más adelante vamos a hablar acerca de él. En la clasificación B, o en la clasificación amarilla, perdón, es este paciente que tiene la diarrea con una deshidratación moderada en el que todavía tenemos la oportunidad de hidratarlo de forma
oral y evitar obviamente las complicaciones a las que se pueda asociar. Entonces, cuando clasificamos a un paciente como deshidratación moderada, entonces el estado del paciente alterado, es un paciente que está irritable, que está intranquilo. Muchas veces nosotros vemos al niño que no se queda quieto, que está llorando y pensamos, no, es que está asustado o está malcriado, no sé, muchas cosas se le puede pasar al médico por la cabeza y realmente puede ser la manifestación de la alteración del estado de conciencia. Entonces, cuando tengamos un niño irritable y que la mamá nos diga que generalmente es tranquilo, que se deja revisar, pues tenemos que estar muy atentos. Dentro de los otros signos que debemos evaluar, pues los mismos que habíamos visto anteriormente, pero pues acá van a estar con menos gravedad, por decirlo de alguna forma. Entonces vamos a tener ojos hundidos también, vamos a tener ese pliegue cutáneo. En el anterior se demoraba muchísimo, más de 2 segundos para recuperarse, acá se recupera, pero en menos de 2 segundos, y acá cuando le ofrecemos líquido a nuestro paciente, pues lo va a beber de una forma ávida. Entonces, esto nos va a ayudar a clasificar a nuestro paciente en el plan como una deshidratación, una diarrea con deshidratación moderada y hacer el plan B. Dentro de este grupo de semaforización amarillo vamos a encontrar entonces un paciente que tiene diarrea, que no está deshidratado en el momento, pero pues tiene un alto riesgo de deshidratación, que si simplemente evaluamos que no tiene estos signos que les acabo de mencionar, pero tiene una diarrea de alto gasto, que es de estas que son esos niños que hacen más de 10 deposiciones en 24 horas, o más de 4 en 4 horas, un vómito persistente, que hace más de 3 vómitos en 1 hora, o que hace más de 5 en 4, vamos a decir, bueno, este paciente está con un alto riesgo de deshidratación, y en vez de mandarlo de pronto para la casa con un plan A de rehidratación, pues tendríamos que hacer manejo también a nivel institucional, ya sea que estemos en un primer nivel o nos encontremos acá en la casa del niño, y verificar que realmente ese paciente podemos garantizar que vaya a recibir un plan de hidratación A de una adecuada forma. En este caso, a pesar de que sea amarillo, pues vamos a utilizar también el sulfato de zinc, y si es un menor que está con lactancia materna, importante no descontinuarla, continuar esta lactancia a pesar de que el paciente tenga deposiciones o incluso a pesar de que tenga episodios de vómito. Y finalmente, pues el paciente que está con una diarrea sin deshidratación, pues no va a tener ninguno de los signos que habíamos hablado anteriormente. Así que en este paciente pues va a ser un plan de hidratación A, vamos a iniciar también el suplemento con sulfato de zinc, vamos a continuar la lactancia. Estos pacientes con diarrea sin deshidratación y sin factores de riesgo importantes, pues los podemos manejar tranquilamente en la casa, obviamente con el seguimiento adecuado. Entonces, cuando estamos evaluando a nuestro paciente, no es solamente evaluar el qué tanto está deshidratado, sino si hay algunos otros factores que me digan, bueno, mi paciente puede que no esté deshidratado, pero de pronto tiene alguna otra comorbilidad o alguna otra situación que aumente el riesgo de un desenlace fatal. Entonces, ¿cuáles son esas situaciones? Un niño menor de 3 meses, así lo veamos sin nada de deshidratación. Es importante que hagamos pues una evaluación mucho más extensa, tratando de identificar algún otro factor, pacientes con edema en miembros inferiores, pacientes obviamente desnutridos y que tengan algún otro proceso infeccioso asociado, ya sea una neumonía o una infección, pacientes con de pronto parálisis cerebral, pacientes que sea difícil la hidratación a pesar de que en el momento no los encontremos con una deshidratación. Y los factores pues que aumentan el riesgo de deshidratación por diarrea, pues estos pacientes que no están siendo lactados, entre más pequeño el niño, pues obviamente mayor es el riesgo. Niños de menores de 1 año, sobre todo estos pacientes menores de 6 meses, a los que se asocia obviamente el hecho de la disminución o la suspensión de la lactancia materna. Y pues estos pacientes o que tienen vómitos persistentes o que tienen diarrea de alto gasto, como habíamos hablado anteriormente. Bueno, en cuanto al diagnóstico, pues sabemos que es una enfermedad que hacemos el diagnóstico clínico. Para hacer el diagnóstico de la enfermedad diarreica aguda no es necesario estar haciendo
pues, utilizar ayudas paraclínicas. Sin embargo, hay situaciones en donde es necesario, pues, ayudarnos como tal. Entonces, pacientes que tengan alguna comorbilidad, pacientes que estén inmunosuprimidos, estemos pensando que están sépticos y que la causa o la etiología de esa sepsis es un cuadro gastrointestinal, estos pacientes pues se van a beneficiar de hacerles exámenes de materia fecal, hacerles en especial el coprocultivo. En situaciones donde sepamos que hay un brote, sobre todo en colegios, en guarderías, pues lo más probable es que nos toque descartar que estemos ante un cuadro de diarrea por cólera. Entonces aquí en este caso también sería importante hacer examen de materia fecal. Y estos niños que de pronto tienen diarrea, fiebre alta, deposiciones con sangre, pero que no están todavía en un estado de shock. Recordemos que les decía que un paciente con un shock séptico con diarrea, pues habría que hacerle coprocultivo. En este caso, estos niños que de pronto no tienen todavía en ese estado, pero la sintomatología que encontramos es muy sugerente de que no va a tener una evolución adecuada, pues lo ideal también sería ayudarnos de forma con alguno de estos paraclínicos. Pero como les decía, no es de manera rutinaria necesario estar haciendo exámenes de materia fecal, no es necesario estar haciendo tampoco de entrada ionograma. De pronto, obviamente, un paciente que nos llega con diarrea, que está vomitando, es necesario hacerle una glucometría, una glicemia, pero el resto de exámenes, primero tendríamos que hacer una hidratación adecuada del paciente y dependiendo de cómo vaya evolucionando, pues ya ahí definimos qué otro tipo de ayuda paraclínica vamos a utilizar. Y ya después de que hemos hecho, obviamente, nuestro diagnóstico, que hemos interrogado muy bien a nuestro paciente, los antecedentes, pues vamos a hacer el tratamiento, y el tratamiento va a estar enfocado principalmente en la hidratación. La idea es que nuestros pacientes corrijamos esa pérdida de líquido que están presentando, que están teniendo. Entonces, saber dónde vamos a hidratar a nuestro paciente también es importante, saber si podemos mandar al paciente para la casa o si nos toca tenerlo en observación o si incluso tiene que ser hospitalizado. Pues esto nos van a hacer, algunos nos vamos a ayudar obviamente del estado de hidratación del paciente, de la parte social, el hecho de tener seguridad de que los cuidadores son responsables y están en la capacidad de garantizar la hidratación al paciente, son situaciones que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de definir la salida o el egreso de nuestros pacientes. Entonces, estos pacientes que no estén deshidratados, que tengan unos cuidadores adecuados, y que se les pueda explicar los signos de alarma, pues podríamos mandarlo fácilmente para la casa. Obviamente un paciente también, dependiendo de dónde viva, si vive, pueda que cumpla con todas estas situaciones, pero de pronto sabemos que, no sé, estamos en un lugar muy retirado, pues también podría ser una indicación de que de pronto tengamos al paciente al menos en observación. Pues cada paciente debe ser evaluado completa, no solo la parte médica, sino también la parte psicosocial, la parte social en este caso. Los pacientes que tienen factores de riesgo para muerte, que ya habíamos mencionado anteriormente, pues son pacientes que deben permanecer en el servicio, al menos de urgencia, en observación, para tratar de garantizar que se les pueda dar una hidratación por vía oral cuando garanticemos que definitivamente esos pacientes no van a reingresar con una deshidratación mayor, pues podríamos mandarlos para la casa. Y obviamente el paciente que tenga algún grado de deshidratación, pues vamos a manejarlo en la institución hasta que ya esté hidratado, y ya después de que esté hidratado, continuar con la hidratación con el plan a nivel ambulatorio. Entonces, hospitalizar pacientes con deshidratación grave, pacientes que tengan alteraciones neurológicas, pacientes que tengan alguna comorbilidad que me obligue a hacerle manejo intrahospitalario, pacientes que tengan alguna complicación gastrointestinal, pacientes con un abdomen quirúrgico,
pacientes que que tengan reingresos. Niños que yo manejé de forma adecuada, los mandé para la casa con el plan A de hidratación y me reingresa más deshidratado, pues es un paciente que no voy a perderle el tiempo en hidratarlo nuevamente y mandarlo a la casa, porque lo más probable es que regrese en un peor estado. Entonces, esos pacientes también deberíamos ingresarlos a nivel para hacerle manejo intrahospitalario. Entonces, la hidratación, como habíamos hablado, vamos a dividirlo en plan A, plan B o plan C, dependiendo de esa semaforización que habíamos hecho al inicio. Entonces, estos pacientes que vamos a mandar en la casita con el plan A de hidratación, o esos pacientes que habíamos dicho que tienen alguna situación que de pronto pueden necesitar plan A, pero necesitamos hacerlo en la institución, lo vamos a hacer dependiendo de la edad del paciente con el suero oral. Lo ideal es que estos pacientes con el plan A sea suero oral. Sin embargo, si nosotros vemos que nuestro paciente, porque el suero, nosotros sabemos la dificultad a veces con el suero oral, el sabor no es tan agradable, la idea es que estos pacientes evitemos la deshidratación, así que podemos ofrecerle algún otro líquido. Y si son niños que están con lactancia, pues ofrecérsela con mayor frecuencia. Entonces, menores de 2 años, de 50 a 100 cc después de cada deposición, y en los niños mayores de 100 a 200 cc. Entonces, como les decía, la idea es que empecemos siempre con sales de rehidratación oral y que esta concentración, mirar esta concentración de sodio en las farmacias, en las tiendas, hay muchas presentaciones de suero oral, hay algunas que tienen una concentración de 30, entonces hay que explicarle también eso a los papás. La idea es que sea una sal de rehidratación oral con una concentración de sodio entre 75 y 84 miliosmol por litro. Sin embargo, a veces encontramos algunas presentaciones que tienen una menor concentración, así que estar pendientes de eso, estar explicándoles a los papitos eso. En el paciente que clasificamos como amarillo, que en la semaforización quedó como un paciente con enfermedad diarreica con algún grado de deshidratación, pues vamos a utilizar el plan B, que sería administrarle entre 50 y 100 cc por kilo durante 2 a 4 horas. Este líquido también va a ser ofrecido de forma oral. Sin embargo, cuando nuestro paciente está en este estado de deshidratación, pero no podemos administrarle líquidos orales, podríamos utilizar líquidos endovenosos, podríamos utilizar el lactato de rico a esta misma dosis y pasarlo pues de forma intravenosa, a pesar de que todavía estemos en el plan B de hidratación. Así que líquidos endovenosos no es sinónimo de plan C, aunque obviamente es lo más común. Entonces, estos pacientes que tienen un débito, un gasto fecal muy, muy aumentado, que tienen un alto riesgo de que fracase la vía oral o que estén con una intolerancia a la vía oral, pues son pacientes que, como les digo, pueden beneficiarse con los líquidos intravenosos. Y usarlo pues a los 20, en este caso serían 25 cc por kilo por hora, por 2 a 4 horas, que es exactamente la misma dosis de líquidos anteriores. Y estos pacientes que clasificamos como rojos, con deshidratación grave, pues son pacientes que por las características que habíamos visto, que son pacientes que no beben, que tienen una alteración significativa del estado de conciencia, pues de entrada sabemos que la vía oral en ellos va a estar inicialmente contraindicada. Entonces vamos a utilizar en ellos líquidos intravenosos. ¿Qué pasa? A veces llega nuestro paciente con tanta deshidratación que no es fácil acceder a una vía intravenosa. Entonces, la misma cantidad de líquido que le corresponde, podríamos usarlo con una sonda nasogástrica, una sonda orogástrica, dependiendo de la edad de nuestro paciente, y administrarle los líquidos, mientras finalmente accedemos a una vía. Entonces vamos a clasificar o vamos a dividir también para administrar estos líquidos a nuestros pacientes en la edad del paciente. Entonces, si son menos de 12 meses o si son mayores. La idea es que le administremos 100 cc por kilo dependiendo. Si son mayores de 12 meses, lo podemos hacer en 3 horas. Y si son menores, pues la idea es hacerlo en un mayor tiempo, serían 6 horas. Importante que terminemos cuando hagamos la hidratación con los líquidos intravenosos,
terminar, así nuestro paciente termine bien hidratado, continuar con sales de rehidratación. Entonces, continuando con el plan C, vamos a dividirlo. La idea es administrar primero 30 cc por kilo. Este es un bolo. Normalmente cuando nuestros pacientes están con shock, administramos de 10 a 20 cc por kilo. En este caso, miren que vamos a administrar un volumen de líquido un poco mayor, 30 cc por kilo, que va a ser administrado en la primera media hora. Ya los otros líquidos, los otros 70 cc por kilo para completar los 100 es lo que va a variar entre si nuestro paciente es menor de 12 meses o mayor. Entonces, en el menor de 12 meses lo vamos a administrar en 5 horas y media. O sea, en total vamos a administrar nuestro plan C en 6 horas. Y en el que es mayor lo vamos a administrar todo nuestro plan C en 3 horas, es decir, que nos quedarían 2 horas y media después de que administramos ese primer bolo. Bueno, obviamente, cuando estamos administrando los líquidos, no es simplemente colocamos los líquidos y revaloramos a las 3 horas o las 6 horas, no. La idea es que estos pacientes estén siendo evaluados cada 15, cada 20 minutos para mirar si es necesario disminuir los líquidos o si, por el contrario, es necesario hacer de pronto algún otro bolo. En el caso de que nuestro paciente esté con algún tipo de shock, pues obviamente vamos a hacer el manejo adecuado para el shock y junto con pues, la hidratación adecuada. En cuanto al tratamiento antibiótico, el tratamiento antimicrobiano, recordemos que la causa más común, hasta en un 50% de los casos, la etiología es viral, es decir, que no hay indicación de estar haciéndole manejo antibiótico a todos los pacientes. Hay algunas características, obviamente, en el paciente en el que estemos sospechando que el cuadro sea por origen bacteriano o un cuadro por parásitos, pues obviamente vamos a utilizar el antimicrobiano dependiendo de lo que estemos sospechando. Entonces, estos pacientes que están en un mal estado general, que tienen una fiebre muy alta, sin que estén obviamente en un estado de shock, ya un paciente con un shock séptico por origen gastrointestinal, pues ya se sale de la guía de enfermedad diarreica aguda y ya sería un manejo obviamente dirigido para eso, pero en un paciente que de pronto estamos ahí con la diarrea, con la fiebre alta, con el estado general inadecuado, lo ideal sería que lo revaloremos. Generalmente, a pesar de que tenga no lo veamos como tan bien, existe de todas maneras la posibilidad de que sea secundaria una infección viral. Entonces, lo ideal es que podamos revalorarlo. Incluso las infecciones bacterianas también van a tener una autorresolución en la mayoría de los casos. Entonces, lo ideal sería evaluar a este paciente en 2 días y ahí sí definir si es necesario o no el inicio del medicamento antibiótico, pero pues si definitivamente no podemos garantizar eso, tendríamos que iniciar el manejo antibiótico. ¿Qué otra cosa tendríamos que hacer o en qué otro momento tenemos que hacer manejo antibiótico? Entonces, o antimicrobiano, pues obviamente cuando detectamos que esa enfermedad diarreica aguda, pues va a ser por giardia o por la entamoeba lítica. En pacientes inmunosuprimidos, la salmonela, también tendríamos que hacerle manejo antimicrobiano. En los otros casos, incluso enfermedad diarreica aguda por salmonela podrían tener una resolución espontánea. El manejo antibiótico, pues en las guías, tanto en la del ministerio como en la que utilizamos acá en la Casa del Niño, recomendamos el ácido nalidíxico. Sin embargo, sabemos que a veces es difícil encontrar este medicamento, así que de forma oral, podríamos utilizar un medicamento como el trimetoprim sulfa, que pues nos va a cubrir los medicamentos, los agentes que estaríamos cubriendo con el ácido nalidíxico. Vamos a tener también otras opciones en ese paciente que obviamente vamos a hospitalizar, que estamos ante un cuadro un poco más grave, pues entonces podríamos utilizar cefalosporinas, podemos utilizar ceftriaxona, cefotaximia o incluso podríamos utilizar también la ciprofloxacina. Obviamente cada paciente vamos a ir a evaluar las otras condiciones a las que esté asociado el cuadro. Y en caso de que estemos ante parásitos, pues lo ideal sería utilizar el metronidazol, pero también podríamos utilizar el tinidazol o el cenidazol. En cuanto al manejo
complementario para la enfermedad diarreica aguda tenemos el zinc. Durante las deposiciones diarreicas vamos a perder zinc. Aparte de que nuestros pacientes, la gran mayoría, hasta un 40-50% de la población pediátrica tiene deficiencia de zinc. Entonces, lo ideal es hacer suplementos durante la fase aguda y también hacer tratamiento durante preventivo con el sulfato de zinc. Entonces, la dosis, pues ya que todos menores de 6 meses o mayores, entonces menores de 6 meses 10 gramos diario y en los mayores 20 miligramos. La idea es que ese tratamiento se dé por 10 a 14 días, independientemente de si el cuadro gastrointestinal mejora. La idea es completar el tratamiento por esos 14 días y cuando vamos a hacer manejo preventivo, la idea es que sea más tiempo, alrededor de 4 meses, y 2 será la mitad, en vez de 6 meses 5 y en mayores de 6 meses 10 miligramos día. Entonces esta suplementación nos va a ayudar a disminuir la incidencia de, obviamente, la diarrea en estos niños con bajo peso, en estos niños desnutridos y en estos niños que desafortunadamente no reciben lactancia materna. En la alimentación es otro punto importante. Antes teníamos la creencia de que los pacientes con enfermedad diarreica aguda debíamos hacerle manejo con dieta astringente. Entonces veníamos y le retirábamos a los niños la alimentación habitual y los dejábamos con una lista de vos solo puedes comer esto, esto, esto. Ya sabemos que no es necesario hacer una restricción en cuanto a la alimentación. Obviamente hay que educar a los padres. Si durante el interrogatorio evidenciamos que pues, nuestro paciente está con una alimentación inadecuada, pues es así, debemos corregirla. Pero si nos damos cuenta que tiene una alimentación adecuada a la edad, donde pues vamos a tener todos los macronutrientes, pues no es necesario hacer una restricción. La idea es que nuestros niños coman las carnes, pescado, huevo, yuca, papa, pues los alimentos que tengamos disponibles, para la alimentación normal. Entonces, nada de dietas astringentes y obviamente sí evitar todos estos jugos, estas bebidas deportivas, porque sí se asocian a mayor aumento en las deposiciones. Los probióticos son una de las cosas que siempre nos preguntan, bueno, mi niño tiene diarrea, ¿será que le compro X o Y probióticos? Incluso muchos papás cuando llegan a la consulta, llegan, doctor, es que el niño tiene diarrea de 10 días y yo estoy dando esto y no mejora, lo traigo. Entonces, son medicamentos que realmente que me ayuden a disminuir un día y medio, 2 días máximo, el tiempo de evolución de la diarrea. Entonces, realmente tenemos que evaluar si la condición económica también de nuestro paciente, si vemos que es un paciente que dándole el probiótico me va a dejar de comprar porque de pronto el suero, recordemos que a veces los papás el suero no le dan la importancia que realmente tiene, y si uno le manda el suero y le manda el probiótico, eso, bueno, entonces le doy el agua de cualquier cosa y le compro el probiótico porque eso es lo que nos va a mejorar. Entonces, evaluar a la parte económica y social de nuestros pacientes cuando estemos administrando, cuando queramos recomendarlo. Entonces, no es necesario estar administrando rutinariamente. De pronto, las indicaciones de administrar probióticos sean un paciente que tenga una diarrea por antibióticos, esta sí sería una indicación, pero pues esta se saldría como tal de la enfermedad diarreica aguda que estamos manejando, pero igual es importante que tengamos en cuenta eso. O cuando incluso nosotros vamos a darle un manejo antibiótico a un paciente por alguna patología que sabemos que va a durar 10, 14 días con tratamiento antibiótico, pues también podríamos utilizarlo. En este caso sería de
forma profiláctica, pero para la enfermedad diarreica aguda no es necesario, pero pues sí, pero tampoco están contraindicados, ya eso dependerá de cada paciente y pues obviamente del médico que tome la decisión. Los antidiarreicos no es necesario, no están indicados. Entonces, si en caso de que nos llegue nuestro paciente con autoformulación de este tipo de medicamentos, suspenderlos, no es necesario. Con el suero oral, con la dieta, con la lactancia, es suficiente para hacer el manejo de nuestros pacientes con la enfermedad diarreica aguda. Los antieméticos, el único que tiene evidencia de que podemos utilizarlo, que es útil en la enfermedad diarreica aguda, es el ondansetron, ya sea de forma oral o de forma intravenosa. Y la idea es, obviamente, hacerlo en estos pacientes en donde, aparte de la enfermedad diarreica aguda, pues tienen vómitos que nos van a limitar o nos van a dificultar la hidratación de forma oral. Entonces, en este paciente, ya después de que hayamos hecho el manejo que tolera la vía oral, pues continuar con los líquidos orales. La idea es terminar o pasarnos a vía oral lo más pronto posible. Entonces, nada de metoclopramida, nada de lisaprida, nada de ningún otro medicamento antiemético distinto al ondansetron. Y finalmente, pues ya sabemos, entonces, nuestro paciente le hicimos manejo, lo clasificamos, miramos los factores de riesgo, miramos los signos de alarma, iniciamos el manejo de hidratación, la alimentación, el sulfato de zinc y finalmente, pues, la educación. Ningún paciente que atendamos se puede ir para la casa de la misma forma en la que llegó. Debemos tratar de cambiar sobre todo esas cosas que identificamos como factores de riesgo, como malas técnicas de alimentación o malas técnicas de crianza. Entonces, tratar de corregirlo para no tener a este paciente nuevamente por un cuadro similar. Entonces, vamos a mandar a los pacientes para la casita cuando obviamente estén hidratados, cuando la tolerancia a la alimentación sea adecuada y cuando tengamos un familiar responsable que sepamos que va a tener un cuidado adecuado del niño en la casa. Finalmente, recordemos que la causa número 1 de enfermedad diarreica aguda es el rotavirus, así que revisar el carnet de vacunas, si es un niño que todavía no ha sido vacunado, entonces administrarles la vacuna para el rotavirus para pues, disminuir obviamente la incidencia de la enfermedad. Acá finalmente están como el algoritmo. Llega nuestro paciente pues con la enfermedad diarreica aguda o el vómito, lo clasificamos y dependiendo pues de la clasificación que le demos, así vamos a hacer el manejo con el plan A, plan B o plan C de hidratación. Bueno, muchísimas gracias por su atención prestada. Espero que haya sido de mucha ayuda, pues la guía para la enfermedad diarreica aguda que manejamos acá en la Casa del Niño. Doctora Yunis, a usted por su presentación, muchísimas gracias de antemano, sobre todo pues también agradecemos a todos los espectadores que estuvieron con nosotros en la red. Agradecerles a todos por habernos acompañado, no tuvimos preguntas, los invitamos el próximo viernes a la misma hora, 12 del mediodía, para un nuevo tema de en las jornadas de actualización en guía de práctica clínica en pediatría. Esto más para que estén actualizados con toda la información de la Casa del Niño, a seguirnos a través de nuestras redes sociales y mantenerse al tanto de absolutamente todo. En Instagram nos pueden encontrar como @lacasadelnino_ctg. En Twitter estamos como @casadelnino y aquí por donde estamos transmitiendo en vivo nuestro Facebook, Hospital Infantil Napoleón Franco, Pareja Casa del Niño. Feliz tarde para todos, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, nos vemos el próximo viernes a la misma hora.
Feliz tarde.